Presencia que han atendido la convocatoria para asistir a esta rueda de prensa. Como pueden ver, nos acompaña por un lado nuestro presidente, el ingeniero Eder López García, y además también Gilberto Pizarro Hernández, quien está involucrado en distintos proyectos del partido. Y bueno, la semana pasada también lo pudieron ubicar ahí de esta presentación que se hizo de este movimiento hashtag La Educación es Una, y precisamente nos viene a platicar un poquito del avance y de todo lo que se está trabajando alrededor de todo esto. Para dar inicio con esta rueda de prensa, le damos en primera instancia la palabra al ingeniero Eder López García. Buenos días, amigos, amigas de la prensa. Espero que se encuentren muy bien esta mañanita con lluviecita a gusto. Bueno, vámonos rápido. Miren, tenemos 3 temitas que queremos platicar con ustedes. Y en uno de ellos que tiene que ver con este movimiento que nació desde el PES, que creamos desde el PES y que ahora nos agrada, nos congratula que lo abandere la ciudadanía, la sociedad civil organizada, que es el de La Educación nos Une. Le pedí a nuestro compañero Gilberto Pizarro, que como ustedes lo ubican dentro del PES, pues es el coordinador del Movimiento por la Vida y la Familia, y en el Congreso del Estado también es el secretario técnico de la Comisión del Desarrollo Integral de la Familia. Entonces, bueno, cuando abordemos ese punto le voy a dar el uso de la voz a nuestro amigo y compañero Gilberto. Pero primero quiero platicar con ustedes, ya está la recta final de los informes de gobierno de los alcaldes, y no fue la excepción también para los alcaldes del PES. Primero decir que tuve la oportunidad de visitar los 5 municipios que hoy gobierna el PES. Realmente gobernamos 8, pero ya saben la historia de 3 de ellos, ¿no? Y bueno, primero quiero decir que soy muy contento del trabajo que pude constatar a través de los informes de manera general en los 5 municipios. Estoy contento también de que se pudo transitar, a diferencia de, por ejemplo, el año pasado, que sí fue un poquito complicado, sobre todo en la región de Chinicuila. En esa ocasión sí pudimos transitar sin ningún problema para poder llegar a los 5 municipios, incluso a Chinicuila. De hecho, es la primera vez que me voy y regreso por la carretera de Apatzingán, Palcaltepec hacia Chinicuila. El año pasado la recomendación incluso de las autoridades del gobierno era no transitar esa carretera, y rodeabas por Colima y salías por Tepalcaltepec. En esta ocasión sí pudimos entrar y salir por esta carretera. Contento también de ver el ánimo de los compañeros en los municipios, ellos también muy agradecidos con el partido por el seguimiento que les hemos dado durante estos 2 años de gobierno, pero también muy contento, y creo que fue un gran acierto, por haber puesto a nuestro amigo Octavio Chávez, el presidente de Lagunillas, como coordinador de los 5 alcaldes del PES. Y me lo pude constatar porque su informe de gobierno, a pesar de ser uno de los municipios más pequeños del estado, creo que está en el top 5 de los municipios más pequeños del estado, fue uno de los municipios más arropados en su informe, con la presencia de poco más de 10, creo que eran 14, 15 alcaldes, un montón de representantes del gobierno del estado. Fue nada más y nada menos también que el secretario de gobierno por allá, y no lo digo yo, en su intervención el secretario de gobierno lo dijo. Estoy sorprendido porque de los informes a los que he ido, sin duda alguna, es el que más arropado ha estado, en los que él estuvo. Y en los que yo estuve del PES, y tuve también la oportunidad de ir a otros 3 de otros alcaldes de otros partidos políticos, sin lugar a dudas el informe de nuestro querido amigo Octavio fue el más arropado también en los que yo estuve. Y la sorpresa es porque es un municipio bastante pequeño que hace no mucho tiempo pues ni siquiera figuraba en el mapa, y el querido amigo Tavo, por su forma de ser, su carisma, fue un informe muy sui generis, y quienes lo tuvieron la oportunidad de cubrirlo, pues muy como él habla, muy como él es, un video muy a su estilo, grabado con su celular, con un lenguaje pues bastante coloquial, por decirlo suave. Y bueno, muy divertido, nos la pasamos riendo todo el informe, todos los que asistimos ahí, más que estar serios y aburridos y con ganas de dormir, la verdad nos la pasamos ahí riendo de todo lo que comentaba Tavo, pero a la vez contentos
porque se vio un gran avance, de acuerdo a lo que presentó Tabo con respecto a las últimas administraciones, y en su intervención de la regidora de oposición, que si no estoy mal creo que ahí hizo uso de la voz la regidora de Morena, a diferencia de lo que pasa en muchos otros informes que regularmente pues se aprovecha esa intervención de oposición pues para tirarle al alcalde, para la administración en turno en gobierno. Aquí fue diferente. La regidora totalmente en un breve discurso de 3 minutos reconoció el gran trabajo del alcalde, y me quedo con una frase que dijo ella, que fue: gracias por poner a Lagunillas o por dar a conocer a Lagunillas en todo el estado y en todo el país, o sea, por hacer visible Lagunillas, un municipio, insisto, de los más pequeños, que no hace mucho ni siquiera se hablaba de él, no se tenía en el radar, incluso de mucha gente que vivimos en Morelia, y ahora, gracias al buen trabajo de nuestro amigo Tabo, pues es dado a conocer, es ya reconocido en el estado y a nivel nacional por los eventos de la Guelaguetza y tanta cosa que ha hecho ahí nuestro querido amigo Tabito. Quiero decirles que veo sensatez en los alcaldes. Si bien se destacan los logros que se han tenido en estos 2 años de gobierno, también se reconoce que faltan muchas otras cosas más, y eso me da mucha tranquilidad porque los veo en general a los 5 alcaldes con los pies en la tierra. Hay un compromiso para cerrar este año de la mejor manera. Se viene ya el proceso electoral, se están moviendo muchas cosas, he platicado con ellos y ellos están en ese firme compromiso de, a pesar de que vengan las cuestiones electorales, no descuidar sus labores, sus responsabilidades como alcaldes al frente de estos 5 municipios, y que se cierre de la mejor manera estas administraciones, cumpliendo con cada uno de los compromisos los cuales ellos adquirieron en campaña. Y por último, también destacar, en general, todos los alcaldes manifestaron su agradecimiento en público y en particular con el gobierno del estado, también con el gobierno federal, pero particularmente con el gobierno del estado, porque en voz de todos, en general, el gobierno del estado los ha tratado muy bien, han cumplido prácticamente con todo lo que se han comprometido hacia con ellos, los han respaldado en momentos de crisis. Penjamillo, cuando han habido estas situaciones de inseguridad, ha habido respaldo inmediato, lo mismo en Chinicuila cuando hubo esta cuestión, en los temas de el recurso del FAISPUN, que se ha dado a conocer notas de que algunos alcaldes, particularmente el caso de Morelia, pues no accedió, no pudo acceder o no lo dejaron acceder, o no sé qué haya pasado a este recurso. En los alcaldes del PES no fue así. De hecho, tuvimos una reunión no hace mucho con el secretario de gobierno y ahí tocamos este punto. Inmediatamente se destrabaron algunas cosas y afortunadamente en este año, a diferencia del año pasado que sí hubieron ahí algunas cosas que trabaron ciertos apoyos para algunos municipios, en este año parece ser que todo se destraba y avanza de buena manera, por lo cual todos los alcaldes en general hablaron muy bien del gobierno del estado, se han sentido arropados, se han sentido cobijados, y bueno, pues yo no puedo hacer cosa diferente sino más bien sumarme a ese agradecimiento con el gobierno del estado por acompañar los municipios que gobierna el PES, independientemente de que no somos del mismo color, de que aquí hemos sido muy críticos en las cuestiones que no estamos de acuerdo, que sentimos que están haciendo mal el gobierno del estado y el gobierno federal. No somos oposición sosa, no somos oposición ciega, no somos oposición por serlo nada más, somos oposición crítica pensante. Cuando hacen las cosas bien, vale la pena reconocerlo, pero cuando hacen las cosas mal, también vale la pena señalarlo y plantear alguna propuesta, porque también somos propositivos. Y en este sentido creo que el gobierno del estado lo ha hecho bien, nos sumamos a ese agradecimiento de nuestros alcaldes y enhorabuena, ojalá así siga este acompañamiento en el último año de administración que le queda a los alcaldes del PES y a todos los demás alcaldes en general. Bueno, esto con respecto al primer punto. Como segundo y penúltimo punto, quiero abordar ahora sí esta cuestión del seguimiento del movimiento que, insisto, nació y encabezamos a través del PES,
que le denominamos La Educación Nos Une y que presentamos ante ustedes ya de manera oficial, formal, hace una semana también en rueda de prensa. Y aquí le voy a ceder a nuestro compañero Gilberto Pizarro para que rápidamente nos hable un poquito de cómo ha avanzado este movimiento. Pero antes nada más quiero comentar algunas cositas muy rápidas. Primero, me da mucho gusto que ahora haya un debate público abierto en torno a la educación. De verdad, qué bueno que se está haciendo esto. Digo, hay mucha información de pronto que es paja, muchos extremismos en declaraciones de uno y del otro lado, pero por lo menos hay debate y eso creo que es sano. Qué bueno que ahora el gobierno federal, muy a su estilo, está dando a conocer lo que hay detrás de la nueva escuela mexicana, los libros de texto, etcétera. Qué bueno. Lástima que esta información no fluyó desde antes como lo marca la ley, como debió de haber sido, porque este debate no lo deberíamos de estar teniendo al cuarto para la hora que inician las clases. Lo deberíamos de haber tenido desde hace meses, según lo marca y lo estipula la propia ley, para que entonces sumaran voces de expertos, sumaran voces de padres de familia, sumaran voces de todos aquellos que tuvieran algo que decir en torno a, insisto, según lo marca la propia ley, y entonces no estar viviendo todo este debate que ahora más que debate, en muchos casos se traslada al campo del enojo, del repudio social, justamente pues porque ya teniendo ahora sí que el gato encima, pues ya poco se puede hacer, ¿no? Y más aún cuando hay una cerrazón de que al debate pues tú llegas con una postura de me vale lo que digan, yo no voy a cambiar nada, esto va porque va y punto. Eso entonces cierra las puertas a una nueva construcción, a algún posible cambio y hace que este debate pues sea muerto. Lo que vemos simplemente son dimes y diretes a través de redes sociales, declaraciones, etcétera, y eso es lo lamentable en torno a esta situación. Quiero recalcar, y muy importante volver a decirlo, que la crítica que hacemos desde el PES en torno a la nueva escuela mexicana, a los libros de texto y demás, como siempre lo ha sido en todos los demás campos, es constructiva, no es una crítica por hacer crítica. Tratamos de hacer una crítica pensante y constructiva. Por un lado, decir que no compartimos las ideas radicales de aquellos que han dicho que tampoco están de acuerdo con la nueva escuela mexicana y con los nuevos libros de texto. Estas críticas extremistas de decir que vamos a quemar los libros, de que vamos a arrancarles las hojas, de que los niños no los eduquemos y mejor por otro lado, no nos sumamos a ese tipo de propuestas, por decirlo así, y no es la postura del PES. Pero tampoco vamos a asumir correcto que desde el oficialismo generalicen que todos aquellos que estamos haciendo una crítica a este nuevo modelo de escuela mexicana en los libros de texto es porque no estamos informados, porque somos conservadores y nada más, porque no queremos que a nuestros niños se les eduque y que hasta ahora digan, ¿no? Los estamos educando porque hasta nuestros libros de texto, por Dios, varios de nosotros yo creo que leemos muchos más de los que están ahí al frente de este nuevo modelo de la escuela mexicana. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos diciendo, lo que nosotros estamos pidiendo, es algo bien simple. Queremos una educación apegada a ley, y eso es una educación científica y laica, es decir, una educación libre de ideologías, que reconozca y fortalezca los lazos de la educación pública con la educación que se imparte en casa, en familia, no que se quiera quitar la facultad o la importancia de la educación en casa, en familia, para que ahora la absorba el Estado y sea el Estado quien la imparta. Y pongo un claro y sencillo ejemplo, en el caso de la llamada ESI, Educación Sexual Integral. Con el pretexto de decir, los niños, para evitar embarazos prematuros y porque los niños ya cada vez a más temprana edad saben de cuestiones sexuales y demás, y como los padres de familia, que son los que deberían de hablar en primera instancia con sus hijos sobre esos temas, no hacen su tarea, bueno, entonces ahora lo vamos a hacer nosotros desde el Estado. No, señores, está injusto el problema. El problema es que los padres de familia no lo hagan.
Y lo que deberíamos hacer no es quitarles esa facultad, esa responsabilidad nata a los padres de familia, sino buscar la manera de cómo fortalecemos desde el Estado para que los padres de familia cumplan con esa responsabilidad, y nosotros, Estado, desde la educación pública, colaboramos y fortalecemos en ese sentido, y no decir, como tú no lo haces, ahora yo lo voy a hacer. La historia nos ha demostrado, insisto, que cada vez que el Estado asume el control de las cosas, que la sociedad civil y más instituciones que han demostrado su importancia, su valía y su eficiencia en la construcción de nuestra sociedad moderna, posmoderna, como lo es la familia, cada vez que el Estado asume estas responsabilidades, todo sale mal. Y en ese sentido, nosotros pedimos o quisiéramos que en lugar de estar pasando esas responsabilidades natas, importantes de la familia, de lo que se construye en casa, al Estado, se construyeran esos lazos, esos puentes de comunicación, de diálogo, de educación en beneficio de la niñez entre familia y entre el gobierno. Por otro lado, la educación no debería de asumir esta doctrina ideológica postmoderna de pensar que todo lo nuevo es bueno. Hoy en día se piensa que todo lo que es bueno, lo que es nuevo, es nuevo por así que de forma express. Hablar de la inteligencia artificial, pues nada más porque es algo nuevo y algo guau, entonces es bueno. Puede tener sus cosas no precisamente buenas, y ahí es donde entra el pensamiento crítico. No todo lo nuevo es bueno, y este modelo de educación parece que asume esa doctrina ideológica posmoderna de decir que todo lo nuevo es precisamente bueno. Por ejemplo, decir, en esta nueva cuestión de sentirnos todos integrados y creer que porque le cambiamos una letrita a las palabras ya somos más incluyentes, en lugar de pensar en la verdadera inclusión que necesitamos como sociedad, creyendo que vamos a ser revolucionarios por cambiar la O, la A por la E, pues bueno, lo asume sin que ni siquiera ningún organismo oficial como lo es la RAE lo haya asumido. Lo asume esta educación, lo imprima en los libros de texto, y aquí tenemos ejemplares, aquí vienen impresos ya con ese llamado nuevo lenguaje inclusivo. Aquí está impreso, ¿no? Para aquellos que dicen que no hemos estado haciendo la tarea, ¿no? Aquí está precisamente impreso. U otro tema, otra vez, sobre el tema de la educación sexual integral. Es decir, es que les vamos a hablar a los niños sobre educación sexual desde el 3er o 4º grado de primaria, pues porque los niños ya cada vez a más temprana edad están sabiendo de estos temas. ¿No sería ese el problema entonces? En lugar de pensar, oye, pues como ya los niños ya cada vez a más temprana edad saben de estas cuestiones sexuales y se meten a ver o tienen acceso a páginas pornográficas, etcétera, pues ya mejor hay que hablarles a más temprana edad de estos temas. ¿Y no será quizás el problema? ¿Por qué los niños están con acceso a este tipo de información cada vez a más temprana edad? Ahí es donde viene y radica desde nuestro punto de vista la raíz del origen del problema de la hipersexualización de la niñez y de todos los problemas que esto deriva a la larga o a la postre. En lugar de asumir ese pensamiento crítico de fondo y tratar de solucionar las cosas de fondo, se van al materialismo simplista de decir, lo nuevo es bueno, los niños ya están aprendiendo estos temas a más temprana edad, no vamos a detener eso, mejor hablemosles de sexualidad desde el 3er grado de primaria. Por Dios, ese tipo de cosas son las que nosotros estamos criticando, y hablamos de ideología de género, hablamos de ideología política, hablamos de ideología postmoderna no crítica, que precisamente viene aquí impresa, y es en lo que estamos en contra. Y ese es, insisto, el pensamiento crítico que el PES hace desde el uso de su tribuna. No es un pensamiento nada más, una crítica nada más sosa de decir por decir. No es un pensamiento, una crítica extremista de decir no queremos que no eduquen a los niños, no queremos que no lean, no queremos que no vayan a la escuela, no es esa la idea del PES. Nosotros sí estamos tratando de argumentar justamente con datos precisos, con datos concretos, creyendo en lo que la historia misma nos ha demostrado, insisto, la valía, la importancia de instituciones sociales, civiles, como lo es la familia, y sabiendo también que cuando el Estado se inmiscuye en los temas que no le competen, regularmente las cosas salen mal. Así nos lo ha demostrado la historia. Entonces, dicho esto, quisiera yo pedir a nuestro compañero Gilberto que ahondara un poquito rápidamente sobre los avances que hemos tenido desde el PES sobre este movimiento La Educación Nos Une. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos. Pues comentarles
Me parece que abonando un poco también a este comentario que nos hace nuestro presidente estatal, ciertamente este debate ha tomado pues una importancia nacional y me parece que también podemos verlo desde el lado positivo, viendo que muchos padres de familia de verdad están empezándose a involucrar en la educación de sus hijos, porque había sido una tarea que se nos había olvidado a los padres, ¿no? Y me parece que es importante que ahora que se ha volteado a ver el contenido de estos libros, pues estamos recordando que esta tarea, como lo dice el ingeniero Eder, pues es una tarea de los padres de familia y que sobre todo algunos temas formativos y de valores pues tienen que empezar en casa. Claro, entendemos que la instrucción se da en la escuela y eso es precisamente lo que nos preocupa. ¿Cuál es el contenido y cuál es estos programas y estos planes de estudio que se están o que se tuvieron que haber trabajado para llegar a estos libros nuevos de texto? Dos temas importantes que me parece destacar: el tema legal, es decir, en esta crítica constructiva debemos de decir que nosotros estamos siendo coherentes en decir la ley tiene que aplicarse como es decir, aquí no vamos a discutir sobre si la ley está bien o no, porque finalmente quien propuso esta reforma educativa fue precisamente el actual gobierno federal. Ellos propusieron y ellos sentaron en la Constitución, en la reforma del artículo 3º y en la Ley General de Educación, que la educación fuera una educación basada en la ciencia. Y es algo que no vemos en los libros. Eso no es necesario, digamos que, a pesar de que estamos en este momento estudiando los libros, pero basta con leerlos para que podamos entender que no existe una consecución gradual del conocimiento en los libros. Entonces, hay algunos errores en este tipo de, digamos, de criterios para la educación que se han escapado. Entonces, hay una gran cantidad de violaciones a algunos derechos, principalmente al derecho a la educación que tienen los niños en todo México, y también hay algunos otros derechos, como el derecho que tienen los padres a elegir la educación de los hijos. Es además un derecho que está consagrado en tratados internacionales como en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, sumando todo esto, encontramos que ya hay algunos organismos como la Unión Nacional de Padres de Familia con quienes hemos creado esta alianza, y algunos otros organismos de la sociedad civil con quienes se han estado realizando algunos amparos en algunos estados a nivel nacional. Ya se obtuvo incluso por ahí otra suspensión definitiva por medio del estado de Chihuahua, que ellos promovieron una controversia constitucional. Es decir, algunos ya están reclamando precisamente que el Estado es quien tiene que observar la legalidad de esta materia educativa. Quiero decirles que aquí en el estado de Michoacán, a través de esta alianza que hemos formado con algunos partidos políticos y la sociedad organizada, estamos ya trabajando en el amparo que vamos a poner a disposición de los padres y madres de familia, incluso a disposición de algunos directores que quieran participar de este amparo. No va a ser un amparo colectivo como tal, porque creemos que es más importante que se lleven a cabo amparos individuales. Vamos a colaborar todos los que hemos estado participando en esta alianza en el seguimiento, no solamente en la interposición del amparo, sino en el seguimiento del amparo hasta ver pues la total resolución de esto. Nos interesa mucho porque tenemos que apegarnos pues finalmente a la legalidad. Por otro lado está el tema de los contenidos, que como ya también lo dijo el ingeniero, pues son contenidos que actualmente, ahora que ya tenemos los libros, se ha creado una comisión específica para leerlos, para estudiarlos, y además hemos invitado a algunos especialistas en materia educativa, algunos doctores en educación, para que nos puedan explicar con bases científicas cuál es el proceso que tiene que seguir el conocimiento de un niño, de una niña. De manera muy solo para ejemplificar, encontramos, por ejemplo, ya en este libro de segundo grado que se les está platicando, se les está tratando de explicar a los niños toda la multiplicidad de tipos de familias que existen, cuando, bueno, pues ellos apenas están descubriendo esta identidad, esta pertenencia a la familia en la que están. En el libro de tercer grado
hay algunas imágenes, más que de educación sexual integral, algunas imágenes de genitalidad en las que ellos todavía están apenas en este proceso de conocimiento de su propio cuerpo, en este proceso de identidad, y ya se les está motivando, como lo decía el ingeniero, a más bien algo como nosotros que le llamamos la hipersexualización, ¿no? Y que está despertando el erotismo en muchos de los niños que a muy poca edad pues todavía no entienden todo esto. La educación sexual integral, créanme que es algo que actualmente a nosotros nos parece sumamente importante que pudiera impartirse en las escuelas de una manera científica, de una manera además que se muestre que no solamente hay derechos, sino que también hay responsabilidades, porque desde ahí surge toda esta temática que hay actualmente con el tema de embarazos no deseados, de embarazos en adolescentes, y además incluso también de violencia a la mujer, porque el niño también crece sin saber y sin conocer esa responsabilidad que tiene en el acto sexual, en el acto genital, que es en el cual se puede engendrar una vida, ¿no? Entonces, esto lo pongo solamente como un ejemplo para que vean cómo no existe una gradualidad en el conocimiento, que es algo que, digamos, los propios expertos se los pueden platicar. Y bueno, estos dos grandes temas, que es la legalidad y que es los contenidos, nos parece que tenemos que impugnarlos pues en la vía legal. Sin embargo, también vamos a tratar de entregar un documento que se va a trabajar en él para que haya un sustento de esta crítica que se está haciendo y no solamente basarnos, a lo mejor como todos lo conocemos, en algunas imágenes que vemos en internet o que se pasan por algunas redes sociales, y que incluso yo les decía, bueno, pues es que pongan en qué libro, de qué grado es, para que la gente que lo vea pues pueda entender que efectivamente es de uno de los nuevos libros de texto. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en esta alianza con las organizaciones de la sociedad civil, y vamos a dar a conocer algunas de las actividades que tenemos en puerta. Ya la parte del amparo está por concluirse, para dar a conocer el mecanismo, también este tema del estudio y el análisis de los libros de texto, y por último alguna movilización en caso de que sea necesaria. Estamos también tratando de tener una reunión con la Secretaría de Educación para ver pues cuál es la postura, que digo, quizás la podamos entender, podamos suponer cuál será la postura, porque además ya vi por ahí una infografía del gobierno del estado en la cual habla y dice mitos y realidades de los libros de texto, diciendo como con algunos argumentos, pues como si realmente no quisieran borrar los errores y la falta de información que se ha tenido, ¿no? Entonces, veremos cuál será la última palabra de la Secretaría de Educación, y si no, pues tendremos que ver la posibilidad, no es un hecho, de pues tener a lo mejor alguna manifestación pacífica en sentido de protesta al contenido de los libros de texto. Y bueno, pues creo que hasta aquí lo dejaríamos. Lo importante es que se está trabajando en esto, que se está trabajando de una manera crítica con estudiosos en el tema, y que además también nos parece importante que dar a conocer para que los padres de familia estén atentos en cuanto se les informe, para que puedan acudir a diferentes sedes donde habrá la firma de estos amparos, y que a través de la legalidad podamos combatir estos errores, estas ideologías que se han tratado de imponer en los libros de texto. Bueno, y como último punto, ya se da a conocer de manera formal, oficial, que el próximo 5 de septiembre arranca el proceso electoral, tanto a nivel federal como también aquí en Michoacán. Y al respecto del tema también se presentó por parte del INE una propuesta del recurso que van a necesitar para el desarrollo del proceso electoral 23-24. El presidente de la República se manifestó en torno a, no le pareció del todo precisamente este presupuesto que está requiriendo el INE, un poquito para mi sorpresa, porque pues ahora ya tiene presidenta del INE un poquito más afín, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el presidente de la República dice que no está del todo de acuerdo, que se le hace excesivo, y no sería nada
nuevo, si el presidente pide ahora que se vuelvan a instalar los diputados para chambear, que se recorte el presupuesto que está presupuestando precisamente el INE. Y bueno, pues nosotros no nos queda más que esperar que si se hace algún ajuste porque se considere que es excesivo el gasto o el presupuesto que está pidiendo el INE, pues que ese ajuste no comprometa la operatividad de este instituto, tanto a nivel nacional como también a nivel local. En el caso particular de Michoacán, pues no podemos dejar de señalar que desafortunadamente para los que hacemos política, pero también para la ciudadanía en general, la inseguridad o la seguridad, pues es un factor que se tiene que tomar en cuenta a la hora de hablar de procesos electorales. Eso es una realidad. Y por ello, en este encuentro que hace ratito les comenté que tuvimos con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, aproveché para manifestarle mi preocupación con respecto a lo dicho por el gobernador, en donde dijo que no veía necesario, como pasó en otras administraciones, instalar alguna mesa de coordinación entre partidos políticos, instituciones de seguridad y los referentes o al menos correlacionados con el proceso de las elecciones para garantizar justamente la paz y la seguridad en los procesos electorales. Al hacer esta manifestación al secretario de Gobierno, la verdad es que para mi asombro y mi beneplácito, él me comenta que no es así, que efectivamente sí se está pensando desde el Gobierno del Estado en instalar alguna mesa similar a la que se tenía en las administraciones pasadas en torno al tema de la seguridad. Incluso por ahí me comentó de más o menos qué organismos, qué secretarías estarían integrando estas mesas de seguridad. Obviamente también me dice, la instalación de estas mesas pues serían ya una vez arrancado el proceso electoral, ¿no? Pero sí se está pensando en torno a esta instalación de mesas de coordinación para garantizar la paz y la seguridad en los comicios del próximo año, y la verdad que eso pues por lo menos me da gusto, ¿no? Porque es una manera de tener un poquito más de tranquilidad, sobre todo, insisto, para los que hacemos política, que estamos al frente además de este asunto, para transitar con un poquito más de tranquilidad. Aprovechando de ese tema, yo también ahora sí que agarré la oportunidad para hacerle algunas recomendaciones de lo que fue mi experiencia en procesos pasados, ¿no? En donde desde mi punto de vista las mesas de coordinación eran más para plantear situaciones reactivas, es decir, una vez que se presentara alguna situación de inseguridad o algún incidente o algo incluso hasta fatídico, fatal, pues entonces había una reacción rápida de los cuerpos de seguridad a través de esta mesa de coordinación. Yo le decía al secretario de Gobierno, yo le pido que ahora que empiecen ustedes a planear sobre este tema, hagan algo que no sea tan reactivo, sino que más bien sea preventivo, porque lo que queremos es prevenir que pasen cosas, no ver qué hacemos una vez que sucedan las cosas. Quizá a lo mejor pues instalar digamos cuerpos de seguridad en zonas que ustedes detecten como puntos rojos al momento de hacer política. Si ustedes incluso detectan algunos perfiles que puedan peligrar su vida o que representen algún riesgo en la elección, pues ahí a lo mejor instalar algún tipo de logística operativa en materia de seguridad diferente en sus generalidades, entradas y salidas en los municipios, mayor presencia en las áreas de tierra caliente, etcétera. Pues en la campaña pasada uno de los temas de morbo entre el medio era ver quién se animaba, ¿no?, a ir a Aquila, por ejemplo, ¿no? Pues ahora no tendría por qué existir eso, debería de ser con normalidad poder acudir, si así se requiere, a cualquiera de los municipios del estado de Michoacán. En fin, me atreví un poquito a darle mi sugerencia en torno a, sugerencia que fue bien recibida y que me dijo que lo iba a comentar con el gobernador y con los que están trabajando sobre la planeación de esta integración de la mesa de coordinación. A su vez también él me manifestaba, ¿no?, una de las preocupaciones que tiene el gobierno del estado con respecto a la participación de los partidos políticos, particularmente en la definición de las candidaturas.
él me decía, pues una de las cosas que vamos a tener que ver, les vamos a pedir mucho apoyo, Eder, es que nos ayuden a revisar los perfiles de los candidatos que van a proponer. Lo que no queremos es que se infiltren en las filas de los partidos políticos, por decirlo así, personas de dudosa procedencia, ¿no? Yo le decía, a ver, desde el PES va a contar usted con todo, usted y el gobierno del estado, con todo nuestro apoyo, también es parte de nuestro interés. Lo cierto es que nuestras herramientas como partidos políticos para meternos a conocer a fondo a los candidatos son muy limitadas. Si a veces para ustedes es complicado tener ese análisis, ¿no? De decir, a ver, esta persona pudiera ser que tenga vínculos con la delincuencia organizada o no. Ahora imagínense para un partido político, peor aún, un partido político de las características del PES, ¿no? Con una estructura, digamos, administrativa pues bastante reducida en comparación con las estructuras administrativas de partidos como Morena, PRI o el PAN. Yo le dije, a ver, nosotros haremos lo que a nuestro alcance esté. Créanme que está nuestro compromiso y nuestro interés porque no hay infiltrados de ese estilo dentro del PES, pero más bien vamos a pedirles que eso lo asuman ustedes con mayor responsabilidad y que nos ayuden y que nos orienten, que nos digan cómo le pudiéramos hacer para evitar que este tipo de situaciones se presenten en las próximas elecciones, ¿no? Y bueno, aprovechando de esto, quiero decir ante ustedes que manifestamos al gobierno del estado y al gobernador del estado, al INE, al IEM y a todas las organizaciones, instituciones correlacionadas con el próximo proceso electoral, nuestra total disposición y compromiso para tener elecciones limpias, en orden y en paz. Y asimismo, para garantizar tener elecciones limpias, en orden y en paz, pedimos a todas las autoridades que van a estar involucradas en este proceso electoral mano dura, que se aplique todo el rigor de la ley para garantizar, insisto, este orden, esta limpieza y esta pacificación en las próximas elecciones, y que se aplique desde ahorita. Ojalá se haya aprendido de este intermedio entre la elección del 21 y el 24 para poder constatar que hay gente que en nombre de la legalidad abusa y está actuando casi que de forma ilegal, incluso desde la propia partidocracia o la oligarquía de la política. No hablemos ya de la delincuencia organizada y demás, incluso dentro de la partidocracia y de la oligarquía política del mundo político. Y ahí es donde queremos que las instituciones se apliquen y pongan mano dura, que si esto es necesario que llegue a la cancelación de registros de candidatos porque han infringido la ley, que lo hagan, que no se tienten la mano, que no calculen las cosas de forma política, que se apeguen a la ley y que si es necesario, insisto, que cancelen registros, que lo hagan. Y me voy más allá. Si detectan esta infiltración de personas de dudosa procedencia, corren campaña y alguna de estas personas las ubican y fueron declaradas ganadoras o son culpables de alguna otra incurrencia, digamos, en ilegalidad dentro del proceso electoral o de algún otro tema como es la seguridad, pues que no les permitan llegar al puesto, que cancelen esa posible victoria de este tipo de personas, es decir, que apliquen con rigor la ley, que se vea lo que no se ha visto en ninguna otra elección, una mano dura de un árbitro que no va a permitir que las faltitas pasen nada más y con una tarjetita amarilla, con marcar falta ahí quedó, no, que apliquen la ley con todo el rigor, para que así podamos educar a la nueva clase política y que entiendan que en México no se va a permitir la ilegalidad, no se va a permitir la infiltración de personas de dudosa procedencia y que vamos transitando hacia elecciones más limpias, más seguras y más pacíficas. Ojalá que esto sea así y ese es el atento llamado que hace el PES y el compromiso que asume para pegarnos a ese rigor de la ley para que el PES salga, y lo vamos a demostrar con hechos, limpio totalmente en materia legal en todos los sentidos en estas próximas elecciones. Y pues bueno, sin más que abonar en estos temas, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas si es que las hubiese. Muchas gracias a todas, a todos. Muchas gracias. Empezamos ahí con Rafa. Déjenme acerco, les pedimos de favor se pueden identificar con su nombre y el medio que representan, por favor. Vamos con Rafa y enseguida con los demás interesados en preguntar. Sí, muchas gracias, Alberto. Rafael Silva, de UNVIS TV Noticias. Preguntarte, y ojalá pudieras hacerlo,
El amparo que se va a interponer con las asociaciones que vimos ya en una rueda de prensa anterior ahí en la Casona de las Rosas, ¿tendrá fecha? Y los dos temas son los que han estado tocando, es el asunto de los errores en los libros de texto y la legalidad en el artículo 3º constitucional, si lo puedes clarificar bien, porque, bueno, un amparo se puede interponer, pero por varias causas y razones. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, primero decir que el amparo tiene evidentemente un límite, es decir, 15 días a partir de que se viene conocimiento del acto. Nosotros estamos previendo que sea a partir de la publicación de los libros de texto en la página de la CONALITEC. Esa sería una fecha como plazo, digamos, para tomar en cuenta. Otro pudiera ser también a partir de la entrega de los libros de texto y para también a partir de ahí contar el término. Posiblemente utilicemos los dos para tener un amparo sobre la publicación de los libros y otro en cuanto a la entrega. Ese sería en cuanto al límite. En cuanto a los actos, nosotros los que somos abogados le llamamos los actos reclamados, que es decir, contra qué se buscaría el amparo. Estaremos hablando precisamente de la violación al artículo 3º constitucional, algunos tratados internacionales que van en el mismo sentido, sobre todo porque digamos tres causas primeras. Una sería el tema del procedimiento, es decir, no existió la consulta que se tenía que haber hecho a diferentes sectores de la sociedad, a los estados, a los padres de familia, a especialistas en el tema. Aparentemente no existió porque, bueno, pues también no lo conocemos porque la información no fluyó y aparentemente estaba reservada. Ese sería un primer tema, la consulta y en general el procedimiento, porque también los libros de texto no están armonizados en base a planes y programas previamente autorizados. Entonces ahí no hay una armonización. Primero son los planes y los programas y a partir de esto surgen los libros de texto. Eso lo dice la ley. En segundo lugar vendría el tema de que los padres tienen el derecho a elegir la educación de los hijos. Es un tema muy importante porque creemos que es aquí donde hablaba el ingeniero, de no quitar este derecho que tienen los padres a elegir la educación para sus hijos, y además es un derecho que está consagrado en la Constitución. Otro sería ya el tema de algunos aspectos que se han violado de algunos artículos específicos de la Ley General de Educación, como es el caso de estos criterios en el que la educación tiene que tener ciertas características, como es que sea científica, ¿sí? Tenemos que encontrar los fundamentos científicos en los libros, lo cual no hemos visto, sino más bien hemos encontrado que se han basado en mucho de ideología, ¿sí? Por otro lado, también el tema de que se ha violado el principio del interés superior del niño, que es otro agravio, digamos, otro concepto de violación, y el tema de la integralidad de la educación, una educación de excelencia y de calidad, como lo dice el propio artículo. Entonces, como no se observó esto, cada parte del artículo 3º y de la Ley General de Educación se argumenta que son violatorios del derecho a la educación como derecho humano de los niños y de las niñas en Michoacán. Sería como así para puntualizarlo. ¿Alguna otra pregunta más? Por ahí, Rafa. Tengo una pregunta. Eder, este fin de semana se presenta el plan Morelos. El gobernador va a hacer uso de sus facultades para presentar esto. ¿Tu opinión al respecto? Si estás de acuerdo con el gobierno del Estado, que es una facultad de ellos para informar, o si coincides con los demás partidos en que es un dispendio de recursos económicos. Me han preguntado varias veces eso. Ustedes quieren como que me meta, que diga. Mira, pues a ver, de qué es una facultad del gobierno, del Estado, de los gobiernos en general, informar a la ciudadanía sobre sus actividades, avances o retrocesos. Efectivamente es una facultad. Lo cierto es que de forma general la ley establece ciertos mecanismos para informar en torno a, ¿no? Por ejemplo, justamente se establecen fechas de los informes de gobierno y todo este rollo. Pero hay una laguna ahí legal porque sí permite de manera indefinida en cuanto a tiempos, incluso recursos, lo deja en la autonomía de los municipios, de los gobiernos en general, el definir cómo puede mantener esa cercanía con la ciudadanía para estar dando informes constantes de sus avances.
Por cierto, es un tema que falta ahí reformar para regular bien, ¿no? Porque pues vemos gobiernos, algunos, pues sí, algunos a lo mejor, no sé, no los ubico en algún otro lado quizá del país, austeros en cuanto a su información constante con la ciudadanía, ¿no? Vía redes sociales, así, y otros que abusan de eso, ¿no? O sea, que los vemos hasta en el serial constantemente, todas las horas, que es la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, pero bueno, al fin del día sí es una atribución del gobierno del Estado. Mi punto de vista es que no es necesario hacerlo. O sea, la verdad es que este gobierno en general, de la denominada Cuarta Transformación, informa más de lo que hace, con todo respeto. O sea, informan todos los días, 2 horas, que a veces ni informan, es más como un rollo de chacoteo, ¿no? De plática y de como opinar sobre diferentes temas o así, no precisamente informar, pero bueno, lo manejan así. Todavía creen necesario hacer otras ruedas de prensa, ¿no? Como ahorita con el tema de la educación, vespertinas, cuando fue lo de la pandemia, también las vespertinas con el doctor Gatell, y ya no es un informe anual, ahora hacen 3 informes anuales, ¿no? Y pues varios de los gobernadores, presidentes municipales, han copiado lo que el jefe hace, ¿no? Es que pues la verdad es una realidad, como que pareciera que dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, quien más se parezca a AMLO tiene más, pues más reconocimiento por parte del jefe, ¿no? A ver, quien le salga mejor el acento tabasqueño, quien haga más las cosas como yo las hago, quien hable más despacito como yo, quien utilice los mismos adjetivos descalificativos contra la oposición, pues igual parece ser como que tiene más aceptación por parte del jefe, ¿no? Y aquí pues parece ser que es lo mismo, o sea, están copiando ese modelo de informar a la población, que yo sí lo veo más que con la intención de informar, pues un acto más electoral. Esa es la verdad de las cosas, con el pretexto de informar, por lo cual evidentemente no estoy de acuerdo en que se utilicen recursos públicos en torno a. Deberían de hacerlo mejor abierto, decir que no convoque el gobernador, que convoque el partido Morena, y ahí sí que hablen de lo que quieran y promuevan a quien gusten y hablen de descalificación hacia los adversarios y demás, pero no utilizar la bandera de un informe, los recursos públicos de todos los ciudadanos que están destinados para otras cosas, para estar en el límite entre lo que es supuestamente informar, que bien lo puede hacer en el tiempo que le corresponde legalmente sin problema, a través de los anuncios espectaculares que traen todo el estado y demás, y no hacerlo de esta manera. Sí me parece un despropósito, me parece algo desatinado y sí me parece un despilfarro. ¿Alguna pregunta? Amanda y Lupita, paso con Amanda y Lupita. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Tendría o confía en que tendría candidatos en todos los municipios, debido también al tema de inseguridad del que hace usted mención, dirigente, y si de los que están actualmente hay alguna intención de reelección? Sí. Vamos a tener candidatos en todo el estado, eso te lo garantizo. Si eso no llegase a pasar en alguna parte del estado, va a ser por cuestiones ajenas al PES, tal cual. Y con respecto a los alcaldes, todavía es temprano para hablar del asunto. Sí he platicado yo con ellos, varios están pensando en esa posible reelección, por ahí 1 o 2 ven alguna otra posibilidad. No hay una definición en concreto, pero van a contar con el respaldo del PES. Yo lo dije y lo sostengo, los dije a ellos, se ganaron ese derecho en las urnas, en las elecciones pasadas, al haber hecho bien las cosas, haberse mantenido fieles al partido y haber conseguido el triunfo. Yo creo que se ganaron ese derecho de definir ellos, una vez que el PES enmarque de manera general cómo vamos a caminar, que todo pinta que va a ser solos en la próxima contienda, por lo menos en lo local. Se ganaron el derecho de definir cómo creen más adecuado caminar en sus municipios, y lo que ellos definan, así los vamos a apoyar, ¿no? A lo mejor alguna recomendación, pero al fin del día vamos a apoyar lo que los compañeros piensen que es adecuado. ¿Tienen focos rojos? ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que sea como más complicado que pues, la propia gente, los propios, de la gente del PES se anime a ser candidato. Del mismo Benjamillo incluso. Sí, fíjate que dentro de la estructura del PES, los que ya digamos están trabajando,
pues sí hay a lo mejor ahí 2, 3 personas que están con ciertos cuidados. No quiero decir que precisamente es un foco rojo, sino que conocen la situación del municipio y las cosas que pueden pasar con los antecedentes que han habido. Entonces llevan cierta cautela, ¿no? Es algo también que yo he hablado mucho con ellos, de a ver, ustedes conocen muy bien, mejor que nosotros, cómo están las condiciones de su municipio. Entonces tomen las precauciones debidas en torno a, y nosotros también los vamos a apoyar. De ahí que algunos pues ya, digamos, están empezando a hacer un trabajo político, social un poquito más abierto, ¿no? Más visible. Otros están tras bambalinas, ¿no? Más por debajito del agua. Otros ni siquiera se han pronunciado en torno a. Y pues eso, insisto, no lo pinto como un tema de foco rojo, sino más bien pues en las consideraciones que implican los municipios. En cuanto al tema electoral, de los municipios en donde todavía no tenemos presencia y que quisiéramos tener, ahí sí, y ahí no tengo ningún problema en decirlo, tenemos algunos focos rojos en la estrategia electoral que tenemos interna dentro del partido. ¿Cómo defino foco rojo? Foco rojo para nosotros es que son zonas en donde no hemos logrado tener presencia a pesar de varios esfuerzos. Y debo decir, estos esfuerzos no han podido concretarse en el 80% de los casos por cuestiones externas a la política o al partido per se. Básicamente inseguridad. Y estos focos rojos están en la región de Tierra Caliente. Los focos rojos están en el distrito que corresponde a La Huacana, arriba de Lázaro Cárdenas, toda esa región, y en el distrito que corresponde a Cualcomán, ¿no? Aquí esa región que básicamente pues lo único que tenemos pintado y de morado pues es Chinicuila y se acabó, ¿no? Es esa región donde tenemos focos rojos, pero bajo esta definición que te estoy comentando. Lupita. Igual reiterar un poco, porque los partidos, los de oposición han señalado que no hay condiciones en el Estado para llevar a cabo el proceso electoral. No sé si usted lo comentó con el secretario de Gobierno, y preguntarle qué avances tiene sobre Heriberto Ramón Morales, si ya se definió o siguen en pláticas o van con Poncho. Oye, esto que dijeron de que no hay garantías, ¿se refieren a cuestiones de la seguridad o de en general? Seguridad, que no hay condiciones para que se lleve a cabo un proceso electoral por situaciones complicadas en varias regiones. Fíjate que así de forma general, pues yo puedo decir que difiero, porque me parece que en por lo menos poco más de la mitad del estado de Michoacán, digamos, sí hay esas condiciones para ejercer política. Y me estoy yendo pensando en el proceso electoral pasado. O sea, la verdad, tampoco creo que se vale hacer un fuego donde un incendio mayor, digo, cuando a lo mejor nada más hay algunos fuegos ahí prendidos. En la elección pasada, en la gran mayoría de los municipios en donde el PES y distritos donde el PES participó, no tuvimos mayor problema. Y eso que llevábamos de candidato a don Hipólito Mora, en paz descanse, ¿no? Más bien, los temas de inseguridad que se presentaron fueron en regiones muy particulares, que no veo todavía que haya solución en esas regiones o que haya tranquilidad como para decir, no, ya las cosas están diferentes. Pero decir que en todo el estado, pues para decir todo el estado tenemos que hablar de la mayoría del estado, o sea, que está en una situación así verdaderamente complicada, alarmante. No lo veo así. Yo tampoco quiero decir que están las cosas tranquilas y está a todo dar. Seguramente hay cosas que subsanar, que corregir, pero digamos, con los alcances que ha demostrado este gobierno, de forma general, en la mayoría de las regiones del estado, creo que sí pudiéramos dar una cierta garantía de por lo menos transitar la elección, no en santa paz, pero sí por lo menos transitar la elección. Y hay algunos focos muy particulares en donde sí creo que se tienen que poner las pilas, tienen que poner muchísimo más atención. Es justo lo que le dije al secretario de Gobierno, oiga, que la estrategia implique esta inteligencia electoral de detección de lugares en donde está más complicado el asunto y se trabaja en la prevención, no tanto en la reacción en caso de que se presenten este tipo de sucesos, ¿no? Y en torno a la cuestión de Heriberto Ramón Morales, híjole, mira, Morelia, que es el proyecto al cual invitamos para participar en el próximo proceso a nuestro querido amigo Heriberto Ramón Morales, es una ciudad que electoralmente para el PES, yo creo que para todos, se cocina aparte. Se tiene que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer, ¿no? No hay nada cerrado específicamente en torno a Morelia.
¿Qué estamos esperando? Porque ya no nada más es un tema de Heriberto. Yo te puedo decir, Heriberto está animado en participar con nosotros, sí o sí, de alguna manera. Yo te diría casi un hecho que así va a ser. Pero hablar de la participación de él en Morelia o de quien sea en Morelia depende de cosas que todavía no se terminan por aclarar. Nosotros estamos esperando primero la definición de lo que parece ser van a ser ya las candidaturas a la presidencia de la República, tanto de un lado como del otro lado. Después de ello, saber qué vamos a hacer como partido a nivel nacional, a quién vamos a apoyar o si no vamos a apoyar a nadie, ¿no? Y después de eso, queremos ya profundizar en las diferentes opciones que estamos planteando aquí en Morelia y que yo lo he platicado francamente con Heriberto. Morelia, particularmente, insisto, pues sí existe esa posibilidad de ir con un candidato propio, ¿no? Que es lo que quizá nosotros quisiéramos, y ahí pues Heriberto es uno de nuestros gallos, pero tampoco descartamos a lo mejor apoyar a algún candidato de algún otro partido político, quizá aquí sí hacer algún tipo de alianza, quizá que ahorita ni se ve, ¿no? No quiero adelantarme, pero una alianza que quizá ni se pinta ahorita. Falta mucho por definir. Morelia sí, quiero decirles, juega una suerte diferente en el análisis interno del partido y vamos a esperar, yo espero que para noviembre de este año ya tengamos alguna definición de Morelia y de todo el estado, pero estamos trabajando, estamos en pláticas en torno a... ¿Alguna otra pregunta por parte de los compañeros? Nada más preguntar, ¿cuántos padres de familia se han unido a esto de la educación? ¿Cuántos hijos? Bueno, no tenemos, digamos, como el conteo propio, pero en un grupo de WhatsApp que se abrió ya hay aproximadamente como 70 participantes que apenas estamos, con los cuales vamos a socializar en sus diferentes primarias o escuelas a las que asisten, y estamos platicando con algunos mesas de padres de familia de algunos colegios. Estamos en el proceso. ¿Alguna otra pregunta? De no sé. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho su presencia, que tengan un excelente día, los esperamos la próxima semana. Gracias.